¿Qué cosa logró arruinar una sola persona para todos los demás? Un hombre llamado Martin Bryant es el responsable directo de que Australia cuente hoy con las leyes de armas más estrictas. El 28 de abril de 1996 protagonizó lo que en ese momento fue el episodio de violencia más devastador con armas en todo el mundo. Se recuerda como la tragedia de Port Arthur. Dejó 35 personas despojadas de la vida y 23 heridas. En apenas 2 semanas se instauró un marco legal con restricciones extremas sobre las armas de fuego. Desde entonces, Australia no ha vuelto a enfrentar una calamidad de tal magnitud. Bryant reconoció su responsabilidad y fue condenado a 35 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Obviamente, han ocurrido delitos con armas y han habido fallecimientos, incluso episodios con múltiples víctimas, pero ninguno que reúna las características precisas de una tragedia masiva de ese alcance. Hubo un antidepresivo muy efectivo llamado Luvox que estuvo prohibido por más de 20 años en Estados Unidos y que aún no está autorizado para niños. ¿La razón? Uno de los responsables de la tragedia de Columbine había recibido una receta de ese medicamento tras fingir depresión para evadir castigo por robar equipo de audio de una camioneta. Lo irónico es que Luvox era un medicamento perfectamente válido y eficaz, que en realidad no tuvo relación alguna con el trágico suceso, pero quedó marcado por aquella conexión. Mientras tanto, durante todo ese tiempo, esta medicina siguió disponible en otros países sin inconvenientes. En mi escuela solían organizar un viaje anual a Costa Rica para construir escuelas en comunidades de bajos recursos. Nunca pude ir, pero era todo un evento. Siempre lo coordinaba mi profesora de español, que además era mi favorita. Aunque esto ocurrió mucho tiempo después de que yo ya hubiese terminado la escuela. Un grupo de chicos que fueron en uno de esos viajes decidió que sería divertido escaparse en plena noche, estando en otro país y mientras la profesora dormía. Por suerte, los encontraron sanos y salvos, pero cuando regresaron a Estados Unidos, en vez de que los padres regañaran a sus hijos por semejante irresponsabilidad, culparon a la profesora, la hicieron despedir, y desde entonces se acabaron los viajes a Costa Rica. Esto acaba de pasar en mi pequeño pueblo, los festivales públicos. Aquí, en el parque más grande del centro, siempre hay algo cada fin de semana excepto en invierno. Festivales, mercados de agricultores, ferias, lo que sea. La gente entra y sale a su gusto, es genial. He vivido aquí casi toda mi vida. Mis padres nos llevaban cuando éramos niños, y ahora yo llevo a mis hijos. Hace unas semanas hubo un festival enorme, uno de los más famosos de la zona. La gente viene desde muy lejos solo para este evento. Pues bien, el sábado por la noche, un grupo de adolescentes apareció con pistolas de agua súper potentes pero llenas de orina humana y se dedicaron a rociar a la gente en el parque. Nos afectó a todos, incluso a los niños pequeños. Además, hasta rociaron los camiones de comida. Fue un desastre total. Yo no estuve, pero mi mejor amiga sí, y su familia terminó empapada. Ahora se está hablando mucho sobre la posibilidad de cercar todos los eventos futuros y poner seguridad revisando las bolsas. Ya no se podría entrar y salir libremente de esos parques abiertos. ¿Y quién pagará esa seguridad? Pues probablemente nosotros, los asistentes, porque seguro empezarán a cobrar entrada. Esto no es el ambiente de festival que quiero para mi pueblo. En casi 40 años viviendo aquí, nunca habíamos tenido problemas en el parque. Todo fue por la moda de las redes sociales. Después arrestaron a muchos porque subieron videos del caos. Aunque los chicos usaban máscaras, se delataron solos al subir las grabaciones. Ojalá haya sido una locura aislada y que hayan aprendido la lección. Ojalá no arruinen estos fines de semana para todos. El tiempo dirá. Tal vez el próximo año cambien las reglas para los permisos del parque. PD. Cuando digo un grupo de adolescentes me refiero a unos 50 chavales. Eso es muchísima orina en las pistolas de agua. Tengo un montón de historias para contar. Trabajo en una planta industrial donde antes permitían que la gente se llevara cosas que iban a desechar. Y no eran cualquier cosa, cosas que aún funcionaban perfectamente y que podrían ser muy caras. Simplemente ya no las necesitaban. Pero todo eso se acabó por culpa de un tipo que empezó a ordenar madera y inmediatamente la declaraba como chatarra para luego usarla en su propio proyecto de reparación en el patio. Imagínate lo frustrante que es para mí, que me dedico a la ingeniería electrónica y tengo mi propio taller en tener que arreglármelas con herramientas baratas chinas mientras en la planta tiran fuentes de poder, que cuestan como $10.000 o osciloscopios que valen más que mi carro nuevo. Todo porque un idiota quiso aprovecharse y sacar ventaja con unos cuantos tablones. Además, en mi compañía teníamos un horario de trabajo bastante flexible porque operamos las 24 horas del día.
Mientras cumplieras tus horas, a nadie le importaba a qué hora lo hicieras. Por ejemplo, si se acercaba una tormenta de nieve fuerte, podía hacer turno doble un día y luego tomarme el siguiente libre. Si tenía compromiso familiar o vacaciones, me podía poner a trabajar de noche para liberar el día. En serio, podías acomodar tus horarios como quisieras, siempre y cuando sumaras las horas requeridas. Pero todo esto cambió por culpa de un trabajo súper complicado y con mucha presión por parte del cliente, porque no estaba saliendo bien. Trabajamos en hardware para vuelos espaciales que no solo valen millones, sino que si entregas tarde, puedes retrasar un lanzamiento por años, ya que solo hay ciertas ventanas de tiempo perfectas para cada misión. Bueno, pues había un empleado que llegaba todos los días tipo 3 o 4 de la mañana. Se la pasaba sin hacer nada hasta que el cliente y los ingenieros llegaban como a las 8 o 9, ahí. Recién se ponía a ordenar las cosas y cuando el trabajo entraba en materia de verdad, él decía, es hora de irme, nos vemos, y se iba. Obviamente la gerencia recibió un montón de críticas por eso, sobre todo porque lo hacía frente a un cliente que ya estaba molesto desde antes. La solución, acabaron con el horario flexible. Ahora todos tienen que cumplir estrictamente con su horario asignado. Podría seguir horas hablando de lo mal que se portó este empleado y creo que al final lo van a terminar corriendo. Porque apenas lleva poco en la empresa y ya tiene agotada la paciencia de todos. Pero el problema es que este maldito deja una marca. Es una especie de recordatorio permanente de lo irresponsable que fue, y eso va a seguir ahí mucho tiempo, incluso después de que se haya ido. En mi trabajo anterior teníamos los viernes de verano. En lugar de trabajar 5 días de 9 a 5, hacíamos 4 días de 8 a 6, y los viernes los teníamos libres. Todo iba bien hasta que llegó una nueva jefa. Resulta que una compañera le dijo que en realidad a nadie le gustaban esos viernes de verano, que todos preferíamos 1000 veces que la oficina estuviera abierta todos los días. ¿No era acaso mejor así? La jefa, confiando en esa opinión, canceló los viernes libres de verano. A partir de ahí, nadie volvió a hablar con esa chica a menos que fuera estrictamente necesario por trabajo. Ella se puso a llorar diciendo que la estaban acosando, porque para ella, estar juntos 5 días a la semana sí es mejor que solo 4. Lo cierto es que ninguno de nosotros éramos amigos fuera de la oficina. Parece que ese lugar era todo su círculo social y no quería afrontar los fines de semana largos sola. Fue triste, pero realmente arruinó la experiencia para muchos. Y lo peor es que desde el principio ni siquiera nos gustó la jefa. Porque solo creyó en ella sin preguntarle a nadie más, parecía que solo estaba buscando una excusa para acabar con los viernes de verano. Lawrence Brewer fue la razón por la que Texas decidió dejar de ofrecer comidas especiales a los presos en el corredor de la muerte. Resulta que pidió una cantidad desmesurada de alimentos y luego ni siquiera rozó un bocado. Para colmo, también estuvo implicado en el brutal ataque que sufrió James Burke, Jr., en 1998. Dato adicional. Quien impulsó la suspensión de la última comida fue John Whitmire, alcalde de Houston y ex senador estatal de Texas. Un hombre verdaderamente abominable colocó veneno en los dulces de Halloween y ocultó objetos cortantes dentro de una manzana, con la intención de acabar con la vida de su propio hijo para cobrar un seguro. Por su culpa, ahora todos viven en un estado de paranoia, temiendo que durante Halloween se estén repartiendo sustancias dañinas a los niños. La realidad, sin embargo, es que nadie se arriesgaría a ofrecer golosinas mezcladas con sustancias debido al alto costo y la peligrosidad que esto implicaría. Y ni hablar de que alguien pudiera entregar pastillas de éxtasis, eso simplemente no sucede. La historia de la mujer que intentó secar a su caniche en el microondas suena increíble, pero sí, en realidad pasó. Y como consecuencia, ahora todos los microondas vienen con una advertencia que dice que no metas animalitos pequeños, aunque eso debería ser sentido común. De hecho, la mayoría de las etiquetas de advertencia existen por alguien que en un momento hizo algo realmente tonto. Por ejemplo, ¿en serio una taza de mantequilla de maní tiene que advertirme que contiene maní? Eso ya está en la etiqueta, pero bueno, aquí estamos. Edito para aclarar. Después de verificar los hechos, tengo que corregir un poco lo que dije al principio. Resulta que eso de la mujer con el caniche en el microondas es más bien un mito urbano bastante popular. Sí hay casos documentados donde alguien puso a propósito animales pequeños dentro de microondas u otros aparatos, pero no hay registros de alguien que lo haya hecho por accidente con un perrito, un bebé o un chihuahua. Aún así, sigo creyendo que por experiencias así es que existen esas advertencias. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Trabajaba como contratista para el gobierno y la empresa encargada del contrato nos hacía usar una
aplicación en el celular llamada Easy Workforce para registrar la entrada y salida. Además tenía un botón para marcar la hora de la comida. La app tenía algunos fallos y en el edificio donde estábamos la señal era irregular según dónde te pararas, pero era una aplicación bastante práctica que simplificaba todo. Como era de esperarse, a nadie le gusta trabajar, así que algunos empezaron a modificar la configuración de ubicación en la app para hacerles creer que estaban en su casa en lugar del edificio. Si no estabas en el lugar de trabajo, no podías marcar, o al menos eso era la idea, pero al parecer encontraron un truco para saltarse eso. Así que varios abusaron de ese hack para estafar a la empresa. Pero lo que realmente fue la gota que derramó el vaso fue lo que vino después. Uno de los supervisores que contrató la empresa descubrió cómo entrar a Easy Workforce y modificar las horas reportadas. No solo lo hacía para ayudar a un amigo que estaba bajo su mando y básicamente no trabajaba, sino que además aumentaron las horas a más de 40 por semana. Eso fue lo que los delató porque nuestro contrato no permitía horas extras. 80 horas semanales era una señal clara de fraude. Como respuesta, la empresa terminó con el uso de la app para fichar y trajeron unos relojes digitales con escáner de huella para registrar la entrada y salida. Estos dispositivos fueron un desastre total. Primero, teníamos que registrar nuestras huellas, y si por milímetros ponías mal el dedo en el escáner no funcionaba. Los supervisores tenían que ir a buscar los relojes para su área y asignarlos. Así que si un gerente se equivocaba y agarraba el equivocado, 2 sectores quedaban sin poder fichar. Para peor, si la señal o conexión a la nube no era buena, los relojes no funcionaban y siempre los ponían en los peores lugares. Imagina, con más de 20 personas haciendo fila para registrar su ingreso y salida, la espera era interminable. En un grupo de 300 trabajadores esparcidos en todo el edificio. Solo tenían 6 relojes para las primeras 2 semanas, así que se formaban filas de más de 40 personas intentando fichar 3 veces al día, 5 días a la semana. Así que sí, la app que era bastante buena terminó completamente arruinada por un gerente irresponsable y empleados flojos, resultando en un sistema de reloj de tiempo que todos odiaban. Cuando estaba en la preparatoria, en la clase de educación física nos llevaban al campo de práctica de golf más o menos una vez por semana. El campo estaba bastante arriba, en la montaña. Un día, un tipo llamado Jeff se las ingenió para esconder un balde lleno de pelotas de golf en el autobús. Ya cuando comenzamos a bajar la montaña, él decidió vaciar el balde por la ventana. Fue en ese momento que, yendo a unos 50 km por hora, se dio cuenta de que las pelotas iban rebotando y pasando de largo al autobús a toda velocidad. Ahí cayó en la cuenta de la tremenda metida de pata que acababa de hacer. El resultado: decenas de miles en daños y por supuesto se acabó lo de ir al campo de práctica para el resto del semestre. Desastroso fue el día del nitrógeno líquido en mi clase de física 3 en la universidad. Seguro que no era lo que te imaginas, pero en realidad era justo lo que dice. Ese día nos entregaron un vaso de unicel con nitrógeno líquido y nos dijeron simplemente, vayan a jugar. La idea era observar cómo las pequeñas gotas de nitrógeno flotaban sobre la mesa y otras superficies. Esto ocurre porque el nitrógeno se evapora rápido, formando una capa de gas que hace que las gotas parezcan levitar. Lo que claramente no debíamos hacer era poner este nitrógeno líquido dentro de una botella de agua cerrada y provocar una fuerte explosión, justo afuera del edificio de física. Pero, bueno, yo no tenía ni idea de esa regla y justo eso hice. En cuanto mi grupo de laboratorio recibió el vaso con el nitrógeno líquido, lo vaciamos en una botella de plástico, la cerramos bien y salimos al exterior. Como éramos un poco precavidos pero traviesos, decidimos lanzar nuestra bomba improvisada hacia unos árboles cercanos en lugar de apuntar a los autos estacionados por la calle. Cuando la botella impactó, la explosión fue el estruendo más fuerte que he escuchado en mi vida y nos tiramos al piso, riéndonos a carcajadas. Esto fue apenas un año después del 11 de septiembre. Así que para mí, reírme con una detonación así parecía completamente natural. Pero en medio de nuestra risa y el estruendo, escuché una voz preguntando detrás de mí, entre el ruido y mi oído zumbando, ¿qué está pasando aquí? Sin pensarlo mucho y sin medir consecuencias respondí, es el día del nitrógeno líquido, rayos. Ahora que lo pienso, probablemente estaba hablando con el decano de la universidad, y si lo hubiera sabido, seguro no habría usado esa palabra, pero ya nunca lo sabremos. Lo siento, estudiantes de física de la EBOCU, arruiné su oportunidad de experimentar el nitrógeno líquido como se debe. En la universidad, justo al cambio del milenio, después de que cerraron Napster, unos cuantos estudiantes montamos un servidor PDST dentro de la red del campus.
Algunos de nosotros, que por entonces teníamos discos duros enormes para esa época, compartíamos enormes colecciones de películas y MP3. Lo genial era que podíamos descargar todo desde una red externa, pero luego compartirlo súper rápido entre los dormitorios. Lo más loco es que el departamento de TI sabía perfectamente lo que pasaba, pero decidieron hacerse de la vista gorda. Era como en El Club de la Pelea. La regla era no hablar del servidor, pero un día, un perdedor escribió un artículo en el periódico de la escuela alabando lo genial que era ese sistema. Obviamente, la administración tuvo que intervenir y nos cerraron todo. Maldito ese chico. Hace unos 15 años, el estado de Utah decidió implementar una semana laboral de 4 días con jornadas de 10 horas para los empleados gubernamentales. Las oficinas del gobierno estaban abiertas de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La medida fue un éxito rotundo. Los empleados públicos disfrutaban de fines de semana de 3 días. Podían programar citas médicas los viernes sin tener que usar días libres. Además, el público en general podía pasar por las oficinas del gobierno más fácilmente, ya fuera al salir o volver de sus trabajos habituales de 8 a 5, sin tener que ausentarse del trabajo. Pero entonces sucedió algo inesperado. La hija de un legislador estatal intentó registrar su carro un viernes, y no pudo porque el departamento de vehículos motorizados DMV estaba cerrado. Así que su papá impulsó una ley para que todas las oficinas estatales abrieran de lunes a viernes, de 8 a 5. El problema fue que la oficina del DMV en una zona rural de Utah, un lugar prácticamente en ningún lado, siempre había estado cerrada los viernes y atendía medio tiempo el resto de la semana, porque el pueblo era muy pequeño. Después de la nueva ley, tuvieron que abrir y tener personal durante toda la jornada, pero los empleados se la pasaban sin nada que hacer, sin trabajo y aburridos. Antes solía llevar a mi perro conmigo casi todos los días al trabajo. La verdad es que todos se emocionaban mucho al verla. Si algún día no la llevaba, más de uno me preguntaba ¿por qué no trajiste a tu perro hoy? Yo trabajo como técnico de reparaciones, pero me subcontratan a través de un proveedor que atiende tiendas de mascotas, y por eso podía llevarla conmigo. Es una tienda de mascotas donde todos adoran a los perros, y hasta los clientes pueden traer a los suyos. Mi perro nunca ha ladrado agresivamente, ni ha gruñido, ni se ha puesto hiperactivo o fuera de control. Más bien, se queda tranquilo, recostado sobre una toalla mientras yo trabajo, y todos la quieren acariciar y consentir. Yo siempre bromeaba diciendo que mi supervisor pasa el día durmiendo. Pero entonces, un gerente se quejó con la oficina central. La esvástica es un símbolo con una enorme carga histórica, sagrado para todas las religiones del sur de Asia, y que incluso aparece en culturas como la nórdica, la griega y varias otras. Su uso sugiere, de alguna manera, una conexión que unía a los primeros humanos, y aunque esa idea suena un poco romántica, es fascinante dejarse llevar por ella. Este símbolo lleva más de 5000 años con connotaciones principalmente positivas. Todo eso, hasta que llegó alguien que cambió por completo su significado. En mi preparatoria solían hacer el baile de graduación en un bote que navegaba por el lago durante unas horas mientras duraba el evento. La verdad, yo no era muy fan de los eventos escolares, pero ese baile en el barco me emocionaba un montón, sonaba como una idea increíblemente divertida. El año antes del mío, algunos estudiantes se pasaron de copas, se volvieron muy descontrolados y terminaron arrancando todas las decoraciones del baile para luego tirarlas al agua. Por eso, decidieron cancelar para siempre el baile en el barco. Al final, mi graduación fue en un centro de convenciones bastante dudoso que quedaba justo al lado de una autopista. Nada que ver con la aventura que había esperado. Hace muchos años, en mi secundaria, los estudiantes de 9º grado solían ir de campamento a una ciudad cercana. El viaje casi siempre terminaba con una parada en un mercado nocturno muy popular, seguido de un recorrido en bus durante toda la noche para regresar a casa. Esa rutina se había mantenido por años, hasta que nos tocó a nosotros y una de mis compañeras logró conseguir éxtasis. Para el regreso, la sentaron justo frente a mí y estuvo inquieta durante todo el viaje, como si no tuviera descanso. Ese fue el último año que los de 9º pudieron visitar el mercado nocturno. Gracias, Britney. En la oficina central de EA en Burnaby tienen una tienda EA donde venden sus juegos y merchandising. Si eres empleado, puedes comprar los juegos al precio de costo, como por $15 o $20. El límite eran 5 juegos por mes. Yo era tester, que técnicamente era contratista, pero igual teníamos acceso a ese descuento. Había un tester que compraba sus 5 juegos y luego le daba dinero a otras personas para que compraran sus juegos que no querían.
Después él se quedaba con esos juegos y los vendía en Craigslist a mitad de precio, ganándose una buena lana con eso. Lo hizo por varios meses hasta que los gerentes se dieron cuenta, y de repente ya ningún tester pudo volver a obtener el descuento de la tienda. De verdad, qué mala onda con ese tipo. El granjero, que tenía el granero más grande de toda la zona, accedió a que unos vecinos organizaran una fiesta de baile en su espacio. Lo mejor era que las ganancias iban a donarse a una organización benéfica del pueblo. Y déjenme decirles que esa fiesta fue de las mejores a las que he ido. Pero bueno, como suele pasar en estos eventos, una de las personas se pasó de copas. Se apoyó en una baranda endeble y terminó cayendo al suelo desde una altura de aproximadamente 1,5 metros. Por suerte, no sufrió heridas graves, pero lo inesperado fue que después decidió demandar al dueño del granero, y ganó el juicio. Aunque hayan pasado ya 40 años, casi nadie olvida lo que pasó y todavía la gente la culpa por arruinar algo tan bueno para todos. Y si por casualidad ella lee esto, solo quiero decirle una cosa: que se vaya al diablo. Soy el que terminó haciendo que pusieran controles bien estrictos en el acceso a Internet de toda la secundaria. Estaba en el equipo del periódico escolar y, como suele pasar, todos usamos las computadoras para distraernos un poco. Wikipedia, Facebook, esas cosas. Una chica de la clase se molestó conmigo porque hice un comentario sobre una camiseta que llevaba puesta. Ella se lo tomó muy personal y me reportó con la directora, diciendo que yo estaba navegando por Internet todo el periodo y no haciendo las tareas. Por eso me dieron 3 días de suspensión dentro de la escuela. Cuando me reincorporé, decidí devolver la jugada. Un día, durante la clase, ella se levantó para ir al baño y dejó su cuenta abierta. Aproveché para imprimir su historial de navegación y se lo llevé a la directora, señalando que la chica había estado en Facebook todo el maldito periodo, todos los días. Ella también recibió 3 días de suspensión dentro de la escuela y, como consecuencia, pusieron restricciones mucho más duras para el uso de Internet en todo el colegio. ¿Vale la pena? Para mí, sí. En mi país, cada año hay una excursión escolar que se hace en todos los grados. En la primaria es solo un viaje de un día, pero en la secundaria y preparatoria es con pernocta. Tenemos paisajes desérticos, pero también una zona al norte muy verde, llena de cascadas, arroyos y manantiales, así que hay muchas rutas para explorar. Cuando yo estaba en la preparatoria, pasó algo muy triste. Un chico de otra parte del país decidió meterse a una poza natural, aunque todos los maestros que supervisaban le dijeron que no lo hiciera. A pesar de las reprimendas, él se escapó y entró al agua, y se ahogó. La mamá lo demandó a la escuela y a los profesores, y durante varios meses los maestros y el Ministerio de Educación se negaron a continuar con estas excursiones anuales, que son algo que todos los estudiantes esperan con emoción, solo porque no querían ser culpados por las decisiones imprudentes de algunos jóvenes. Por suerte, todo el alumnado de preparatoria del país se unió a una protesta e hizo una huelga de un día para pedir que regresaran las excursiones. Gracias a eso, logramos que volviera ese periodo que tantos esperaban. Hace muchos años trabajé en una empresa del Valle del Silicio que solía organizar grandes fiestas en el estacionamiento cada vez que alcanzábamos un nuevo logro. La banda estaba formada por empleados de la misma compañía, y los ejecutivos pagaban los barriles de cerveza y todo lo demás. Un día soleado, todos estaban disfrutando a lo grande, relajándose con la música y tomando cerveza después del trabajo. En medio de ese ambiente, un tipo se acercó al abogado principal y, en tono de broma, le preguntó: ¿qué pasaría si alguien que está tomando ahorita tuviera un accidente manejando a casa? Al poco tiempo la respuesta llegó. La siguiente semana prohibieron las fiestas y establecieron una regla estricta de no alcohol en las instalaciones. Así que ya sabes quién tuvo la culpa de que se acabaran los festejos. En mi oficina instalaron 6 cocinas familiares, súper modernas y totalmente equipadas, con varios hornos, microondas, refrigeradores llenos de comida a los que podemos acceder libremente, grifos tipo Billy Boiler, mesas para comer, sillas, sillones, televisores, mesas de billar y ping-pong, contenedores para reciclar y todo lo necesario para que el personal que trabaja horas extras o extraña la comodidad de su casa durante la pandemia se sienta como en casa. Pero desde que pusieron estas cocinas, un empleado descontento no ha parado de hacer travesuras. Esconde cucharas de metal en los microondas, rompe las mallas de las mesas de ping-pong, saca la basura de los contenedores y la tira por todo el piso. Incluso ha llegado a lanzar condimentos por las paredes. Y ahora, lo peor es que las cocinas se apagan después de las 5 de la tarde, justo cuando los jefes se van del edificio. Así que ya ni siquiera podemos usarlas en horario extendido.
Trabajé en Zumiez y solían organizar un evento llamado 100.000. La dinámica era que cualquier empleado que lograra vender $100.000 podía ir. Había mucha fiesta, bebida gratis, regalos y actividades increíbles como snowboard y skate con profesionales. Tuve la oportunidad de conocer a Shaun White y hasta festejé con Danny Way. La experiencia era increíble. Pero todo cambió cuando un joven de 18 años se pasó de copas. Se metió en la bañera y la dejó corriendo mientras estaba completamente dormido, causando una inundación en los 3 pisos de abajo. El chavo fue despedido y después de eso, el evento de 100.000 dejó de ser lo que era. Se convirtió en un retiro exclusivo para gerentes y se terminó lo de los productos gratis. Cuando estaba en la universidad trabajé en Blockbuster. Teníamos una política con los lanzamientos nuevos. Cuando dejaban de ser populares, solo podíamos vender cierta cantidad de DVDs y el resto tenía que ser destruido y devuelto al fabricante. Y cuando digo destruir, hablo de rayar los DVDs con un cúter para que no se pudieran reproducir. Si algún empleado quería comprar uno, el gerente nos permitía hacerlo con un descuento, así que salían bastante baratos, perfecto para un presupuesto estudiantil. Pero un día llegó un idiota de fraternidad que decidió juntar todos esos DVDs que iban a ser devueltos y repartirlos entre todas las fraternidades y sororidades de la universidad. Obviamente, el gerente se dio cuenta tras hacer el inventario, y no solo despidieron a ese tipo, sino que también quitaron la opción de descuento para todos los empleados. Así que nos quedamos sin poder comprar esos DVDs baratísimos. Después de mi primer año en la universidad, trabajé durante el verano en una oficina de abogados como asistente. Este abogado me había dado una beca para ayudarme a estudiar y me dio el trabajo porque tenía una vacante. Además, él sabía que era una persona responsable, me confiaba mucho y yo mantenía muy buenas calificaciones para conservar la beca. La verdad es que fui un empleado excelente. Los otros abogados en la oficina también confiaban en mí y me daban encargos con documentos súper confidenciales. Incluso me permitían estar presente en algunas deposiciones y procesos, porque sabían que respetaba la privacidad. De hecho, yo quería más adelante dedicarme a ser consejero. En ese entonces, mientras ordenábamos papeles en el archivo, podíamos escuchar música siempre y, cuando siguiéramos atendiendo el teléfono, revisando correos, recibiendo a las personas que llegaban, sin cita y ayudándolas a llegar a sus horarios. Yo era muy bueno para usar solo un auricular y mantener el volumen bajo, para no perderme nada. Pero todo cambió después de que regresé de un día libre. Me dejaron tomar mi cumpleaños como descanso para tener un fin de semana largo. Al volver, me dijeron que ya no estaba permitido escuchar música mientras archivábamos. Resulta que, en mi ausencia, la otra asistente había puesto los 2 auriculares a todo volumen y simplemente no escuchaba nada. No solo se perdió la llegada de gente que sí tenía cita ese día, sino que ni siquiera apareció en la oficina. Además, dejó acumuladas un montón de llamadas perdidas y buzones de voz de personas molestas que sabían que el lugar estaba abierto, pero nadie les respondía. Para que te hagas una idea, ella trabajaba en la parte de abajo, mientras que yo estaba arriba, en el área donde estaban los abogados y cerca de la sala de archivos. En resumen, la otra asistente rompió todas las reglas posibles y terminó por arruinarlo para todos los demás. Así que, gracias, por hacer que nos quitaran un beneficio que realmente valorábamos.